campos jornaleros agrícolas y 8 centros de atención en México, así como a 500.000 de niños en América Latina. Asimismo, Fundación Telefónica y OIT promueven la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil con el objetivo de generar conocimiento e intercambiar información sobre el tema de prevención y combate del trabajo infantil y otros asuntos relacionados. Este seminario es la ocasión perfecta para reunir a las organizaciones de la sociedad civil y grupos interesados en restituir los derechos de la infancia y sensibilizar a la sociedad en la problemática de la trata de personas. El resultado de esta y otras tareas de movilización promovidas por la red generarán el contenido del cuarto encuentro internacional contra el trabajo infantil que se celebrará en México en marzo del 2013 y será la antesala de la tercera conferencia global sobre trabajo infantil, estrategias para acelerar el ritmo de erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Sin más, cedo la palabra a mis compañeros de la Organización Internacional del Trabajo y espero que la información que reciban hoy día sea de utilidad en su práctica diaria. Buenos días a todas y a todos los participantes que en este momento nos encontramos conectados en América Latina y en el mundo para dar inicio al seminario virtual sobre trata con fines de explotación. Como todos ustedes saben, estamos conectados a través de la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil, que es una iniciativa conjunta entre la Organización Internacional del Trabajo, la OIT y la Fundación Telefónica. Como en otras ocasiones, la Red LACTI supone un espacio excepcional de encuentro entre todos los interesados para abordar estas realidades y construir conjuntamente respuestas más adecuadas e innovadoras a esta realidad alarmante como es la trata. Esperamos todos conjuntamente los interesantes resultados del seminario. Bienvenidos. Pan American Development Foundation trabaja en la región para generar oportunidades económicas, promocionar el progreso social, fortalecer a la sociedad civil y responder a desastres naturales. En el estudio contamos con la presencia de Luis Alexander, director general de programas de PADF. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación por parte de la Fundación Panamericana, PADF. Me es muy grato estar acá y a la invitación de la Fundación Telefónica y la red. Este tema que están tratando hoy en día es muy importante, no solamente en México, pero en muchos países del mundo. Es un problema global y nos es grato compartir con ustedes algunas experiencias. Primeramente les menciono que la Fundación Panamericana, que se formó hace 50 años como un afiliado de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, uno de los pilares principales de la Fundación fue el forjar relaciones con el sector privado. Entonces está en nuestros genes, se podría decir. El plan para México, al ver la problemática de la trata de personas acá, fue el ver cómo podríamos forjar una relación multisectorial con el sector privado, sociedad civil y el gobierno. Y es realmente lo que hemos logrado hacer en los últimos 2 años. La relación con Fundación Telefónica ha sido clave en todo este proceso y en los productos y los resultados que hemos tenido. Lo que les quisiera mencionar es de que uno de los productos más importantes tal vez que se pudo producir dentro de la campaña de la alianza fue un video con MTV que ha generado muchísimo interés en el tema de la trata de personas, que como sabemos es una de las peores formas de explotación de la gente joven. Entonces, este video documental está disponible para todos, y lo interesante es que llevamos este video a 7 estados de México con la Fundación Telefónica a los lugares donde ellos trabajan dentro del programa Pro Niño. Entonces fue una experiencia interesantísima, no solamente la producción del video, que trata 4 historietas de personas que han sido tratadas, pero el poder llevar este video a ciertas zonas del país, en lugares donde trabaja la Fundación Telefónica, y ver el resultado y las reacciones de la gente joven. El proceso fue muy dinámico, muy interesante, utilizando la Fundación Cinépolis, que es la cadena de cines y teatros más grande de México, y con ellos un sistema portátil de mostrar estas películas y conversar con la gente donde fueron mostrados. En algunos lugares hubo una concurrencia de más de 1000 personas, imagínense.
La clave aquí es que quiero dejar con ustedes hoy es el tema de las alianzas. Para nosotros, una fundación, vemos que somos parte de una conversación global que se está forjando naturalmente entre el sector privado, gobierno y sociedad civil. Realmente vemos que la importancia de esta conversación integrada de varios sectores de la sociedad son importantísimos para los temas sociales que estamos todos tratando. Tradicionalmente, muchos de estos sectores han trabajado por su cuenta, pero más y más vemos que los problemas sociales que nos afectan en todas partes del mundo solamente pueden ser solucionados si nos integramos todos. Y creemos que es muy importante que este tipo de experiencias en México se puedan llevar a otros países de la región. Lo venimos conversando en varios países de Centroamérica y Sudamérica y el Caribe, y creemos que la difusión que este tipo de programas pueda tener con ustedes sirva de una forma de plantar unas semillas para que se pueda propagar este tipo de programas. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. La trata de niñas, niños o adolescentes es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un menor de 18 años con fines de explotación, bien sea de explotación con fines sexuales, laboral o su utilización para la mendicidad o actividades ilícitas como el narcotráfico, entre otras. Un niño o niña puede ser víctima de trata sin cruzar fronteras. El concepto de trata implica un traslado que puede ser dentro del mismo país o fuera del país. Aquí en el estudio en México nos acompaña Victoria Cruz, asesora técnica principal del programa IPEC OIT México, quien va a presentar algunos aspectos esenciales y experiencias para la movilización y sensibilización en contra de esta grave problemática mundial. Victoria Cruz cuenta con un máster en criminología y la carrera de Derecho. Desde 2002 trabaja en la OIT en diversos proyectos sobre peores formas de trabajo infantil, además de que anteriormente ha colaborado con otras agencias de Naciones Unidas como UNICEF, ILANUD y BNU en países de Centroamérica y en Alemania. Actualmente es coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en México. El proyecto se ejecuta en el ámbito federal y en 5 estados de la República y pone énfasis en la niñez indígena y en el trabajo infantil como resultado de la migración interna. Adelante, Victoria. Muchas gracias, don Luis, y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este seminario virtual. La conferencia que vamos a presentar versa sobre las estrategias de sensibilización y movilización para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes, presentando algunos ejemplos de alrededor del mundo. Para elaborar esta ponencia quiero mencionar que también hemos contado con la colaboración de nuestro colega en Ginebra, Hans van Eglen, que es el especialista principal del programa IPEC para los temas de migración y combate a la trata de niños, niñas y adolescentes. Esperamos con esta presentación poder contribuir con América Latina en proveer algunas otras perspectivas para fortalecer los grandes avances que la OIT reconoce se han dado sobre esta problemática en la región. Para empezar, es importante que tengamos claro en cualquier tipo de estrategia que se vaya a desarrollar sobre el tema de la trata o cualquier otro tema, algunas consideraciones iniciales. Bueno, la claridad conceptual es fundamental. Pero en el tema de trata no voy a entrar, ya se ha mencionado la definición de trata de niños, niñas y adolescentes. Sí nos parece muy importante encuadrar el tema de la trata en aspectos más amplios relacionados con esta problemática. En este sentido tenemos que entender la trata como parte de un fenómeno más amplio de migración y es importante empezar y tener claridad de cuándo empieza y cuándo termina la migración, cuándo empieza y cuándo termina entonces la trata de personas. Además de esto, es necesario tener claro las diversas dimensiones que puede tener la trata. La trata no solo es con fines de explotación sexual comercial, cual ha sido uno de los enfoques principales del trabajo. La trata también tiene una dimensión laboral muy relevante y de ahí ese vínculo tan importante con el tema de la migración. También tenemos que entender claramente para poder desarrollar estrategias que generen impacto cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo que están asociados a la trata. De lo contrario, nuestras estrategias pueden ser poco efectivas. Y cuando hablamos de las causas, necesitamos ir más allá del tema de la pobreza. Necesitamos entender que a la base de la trata de personas tenemos grandes problemas asociados
con el desempleo, con desastres naturales, con a veces la insuficiencia de políticas públicas adecuadas para atender las diversas problemáticas que se dan en las regiones. Muchas veces las personas quieren migrar y las estrategias contra la trata no pueden ir, por ejemplo, intentar detener la migración como una forma de controlar el problema de la trata de personas. Tenemos que saber y tener mucha claridad para poder definir mensajes adecuados quienes intervienen en la trata de personas, no solamente desde el punto de vista de las víctimas, sino también de los victimarios. De esta manera tenemos que entender, para poder priorizar estrategias, quiénes son aquellos que son más vulnerables en relación con la trata de personas. Y aquí es donde empezamos a ver a ciertos grupos, en general niños y niñas indígenas, niños y niñas que están excluidos del sistema educativo o que nunca fueron registrados durante el nacimiento, por supuesto algunas minorías, y por supuesto desde el lado de los explotadores o de los perpetradores de este delito, pues también tenemos que entender a qué sector o en relación con qué dimensión de la trata están asociados, porque no van a ser iguales las estrategias que desarrollemos en términos de movilización y sensibilización para aquellos perpetradores asociados a la explotación sexual comercial, como podrían ser proxenetas o clientes explotadores, que aquellos asociados a otras formas de trata. Lo importante es entender que una sola estrategia no puede cubrir realmente todas estas dimensiones, y es importante tener claro a quién nos dirigimos y con qué propósito nos dirigimos a la hora de desarrollar estrategias de sensibilización y movilización. No será lo mismo, por lo tanto, dirigir mensajes, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes que están en riesgo en una comunidad de origen o a las víctimas en un lugar de destino. No es lo mismo las estrategias que utilizamos para movilizar a tomadores de decisión alrededor de estrategias contra la trata que aquellas que utilizamos para incorporar en la lucha a sectores clave, a sindicatos, organizaciones de empleadores. Todos tenemos un rol muy importante que jugar, pero los mensajes y los propósitos tienen que estar claramente diferenciados, para poder desarrollar estrategias que generen impacto. De esta manera es muy importante entonces considerar cuándo podemos desarrollar este tipo de estrategias, cuándo es el mejor momento para generar el impacto y para que esas personas que consideramos nuestro público meta nos escuchen. ¿Dónde es el mejor lugar? Si en comunidades de origen o en comunidades de destino o en el tránsito, si en sectores rurales o en sectores urbanos. ¿En qué lugares, incluso desde el punto de vista físico, en estaciones de tren, como lo vamos a ver más adelante, un ejemplo de China, o asociado al transporte terrestre, por ejemplo, en aeropuertos o en estaciones de autobús o en determinados lugares de las ciudades? Es importante que tengamos claro cómo alcanzar sobre todo a aquella población que es más difícil de alcanzar por medio de mensajes de comunicación, cómo logramos llegar a los niños y niñas que están excluidos del sistema educativo, a los niños y niñas que no están registrados o que, por ejemplo, pertenecen a comunidades indígenas y hablan otro tipo de lenguas distintas a las que hablamos, por ejemplo, en un país determinado. También es importante capitalizar en este contexto los intereses que tienen los niños y niñas, explorar cuáles son los mecanismos que utilizan para comunicarse y de esa manera pues utilizar revistas, videos, la música, las redes sociales para poder lograr llegar con un mensaje efectivo para esta población. Y esto nos lleva a analizar con qué medios disponemos, pero sobre todo con qué medios tiene acceso la población a la cual le queremos dirigir los mensajes de movilización y sensibilización alrededor de este tema. Y por supuesto, aquí entonces la idea es entrar con la generación de mensajes, diferentes mensajes para diferentes grupos meta, ¿no? Es quizás demasiado ambicioso pretender desarrollar estrategias de movilización para un público en general. Realmente tenemos que priorizar si los niños y niñas en comunidades de origen, si los niños y niñas en comunidades de destino, la diferencia entre los padres y madres de familia,
las diferencias de alcanzar a los potenciales victimarios, por ejemplo, relacionados con el tema de la trata. Necesitamos enfocarnos no solamente en dar a conocer los riesgos que conlleva la problemática de la trata, sino también qué alternativas existen, sobre todo porque muchas veces nos encontramos en un contexto donde los niños, las niñas y las personas jóvenes quieren migrar, no se sienten con las necesidades cubiertas en sus lugares de destino, y la trata no debe tener como no debe ser detenida deteniendo la migración, sino más bien cómo proveemos a los jóvenes de oportunidades, incluso en lugares de destino relacionadas con, por ejemplo, con acceso a la educación, acceso a trabajos decentes, acceso a becas y a información sobre migración segura. Son también mecanismos para combatir la trata de personas. Y aquí vamos a proceder a compartir con ustedes algunos ejemplos que nos parecen interesantes, que se han desarrollado en otros lugares del mundo, precisamente de donde obtenemos todos estos aprendizajes. En China, por ejemplo, al final más bien cuando se celebra el Año Nuevo, hay una movilización de millones de personas que vuelven a sus comunidades, generalmente en zonas rurales, para compartir con sus familias el Año Nuevo. Luego de un análisis de más de 800 notas periodísticas, se logró determinar que aproximadamente el 30% de los casos de trata en China estaban relacionados con el transporte por medio de los trenes nacionales. Esto entonces permitió enfocar y focalizar estrategias de movilización y sensibilización a través del involucramiento de las autoridades de las líneas de trenes nacionales, además de otros actores. Se crearon para poder alcanzar a la población meta diversos materiales atractivos, apropiados y pertinentes para ellos, por ejemplo, juegos de cartas que utilizaban mientras esperaban los trenes, spots de televisión con mensajes muy sencillos sobre el tema de la trata, sobre la prevención, un poco lo que veníamos hablando, sobre cómo pueden estar preparados para enfrentar esta problemática. También se validaron estos mensajes con esta misma población, se hicieron revisiones constantes para mejorar aún más los mensajes, pero sobre todo la importancia de entender el lugar donde se hacía esta estrategia de sensibilización, es decir, un lugar donde transitaban millones de personas, y el momento para hacerlo, que fue sobre todo durante la época del Año Nuevo, se llamó la campaña de la primavera. Otro ejemplo importante que podemos encontrar es en el Asia, en la región del Mekong, donde se reconoció desde el inicio que para enfrentar la trata no podemos detener la migración. Y entonces, por lo tanto, lo más importante era generar mensajes de prevención a los jóvenes sobre migrar preparados, migrar seguro y buscar empleos que les pudieran proporcionar un ambiente de trabajo adecuado. Y algunos de los mensajes que se desarrollaron en esta campaña los pueden ver en la pantalla. Creo que es importante este enfoque, no únicamente de ver los riesgos, sino también las alternativas que existen para enfrentar la problemática de la trata. En el caso, por ejemplo, de Camboya, el tema de la trata, igual que ha sucedido en América Latina, también se ha logrado integrar en espacios como novelas y series de televisión. En el caso de Camboya se integró una serie de televisión particularmente vista y querida por la población, incluyendo a los niños y niñas, con dos tipos de historias. La historia que presentaba la parte mala, ¿no?, de desembocar en una situación de trata, y la historia que presentaba la parte positiva de los mecanismos seguros que se dan alrededor de la migración, de viajar preparado, de viajar con información. Uno de los aspectos más importantes de la experiencia de Camboya es que se logró determinar que hubo cambios en la forma de ver y actuar en relación con esta problemática. Y para ello fue muy importante la realización, y creo que es un aspecto importante de cualquier estrategia de movilización y sensibilización, la realización de estudios CAP, de estudios de conocimientos, actitudes y prácticas que se realizaron previo a la difusión de
visión de las personas sobre esta problemática, y no únicamente desde el tema de la problemática, sino también de las alternativas. En África Occidental se han creado también miles de comités de vigilancia comunitarios. No todas las acciones tienen que ver con los grandes medios de comunicación. También podemos ir a involucrar, movilizar a líderes comunitarios. En el caso de África Occidental ha sido muy exitoso, sobre todo logrando la vinculación incluso de estos comités comunitarios tanto en comunidades de origen como en comunidades de destino, para desarrollar estrategias de movilización que involucren a las comunidades y realmente reduzcan la vulnerabilidad de las personas a la trata de personas. En el caso de América Latina, y aquí no me detengo mucho porque estoy segura que las personas que nos siguen tendrán muchísimos ejemplos sobre la gran movilización que se ha dado de autoridades judiciales, de personal docente, de periodistas, para combatir el tema de la trata, de capacitar a estos actores clave que nos posibilitan llegar a públicos más amplios. En América Latina se ha avanzado mucho en la criminalización, en la integración de la trata como un delito en los códigos penales, y se han utilizado entonces también casos de éxito llevados a corte, de forma tal de que se le demuestre a la población que sí es posible combatir el delito de la trata e incluso procesarlo. En Burkina Faso también, al igual que sucede en muchos de nuestros países, pues el principal medio de transporte son los autobuses, y se logró a través del sindicato de transportistas, de una manera económica y sostenible, involucrar a los transportistas en cómo identificar y reportar a la policía situaciones de trata. Esto nuevamente a partir del entendimiento de que no podemos detener la migración, pero sí podemos detener la trata, y para ello tenemos que saber cómo actuar, cómo identificar, y es una estrategia de movilización importante. Los empleadores siempre los vemos como los malos de la película, pero en realidad el potencial que tienen para contribuir en acciones de prevención y eliminación de la trata es extraordinario. Y de hecho, este seminario virtual es un clarísimo ejemplo de cómo un sector muy vinculado a la migración, que es el sector de las telecomunicaciones, el caso de Telefónica, puede actuar incorporando acciones concretas para difundir información sobre la problemática. Puede integrar acciones en sus programas de responsabilidad social empresarial y puede generar información, o también puede formar parte de empresas que enseñen a otras empresas sobre cómo intervenir y cómo apoyar con mensajes positivos para avanzar en contra de esta problemática. Por supuesto, entre más protegidos estemos entre todos, pues más capacidad para atender y enfrentar esta problemática. La sindicalización de jóvenes que han migrado, por ejemplo, es un factor de protección importante frente a la trata de personas. Los sindicatos están para proteger los derechos de los trabajadores, y en un contexto como el que estamos, en la dimensión laboral de la trata, por ejemplo, y en relación con los convenios de la OIT, por supuesto que el sindicato también tiene que servir como un mecanismo de protección frente a la trata de personas. Algunas confederaciones internacionales de trabajadores incluso promueven la portabilidad de la membresía al sindicato en los trabajadores migrantes, de forma tal de que cuando llegan a destino es más fácil encontrar un mecanismo de protección de sus derechos. En América Central, un público que ha sido clave y de donde se han aprendido importantes experiencias en relación con la trata con fines de explotación sexual comercial de manera particular, ha sido la movilización de hombres, ¿no? Se parte de un estudio que nos indica que este grupo meta es potencial explotador. Muchas veces desconocen o está demasiado normalizada la situación de explotación, en este caso de niñas, adolescentes y mujeres, y trabajar de manera directa con esta población puede ser un mecanismo de movilización muy importante, sobre todo desarrollando mensajes de comunicación
que funcionen bajo el razonamiento masculino, así en términos muy generales. Por ejemplo, no hablar simplemente de que las situaciones de trata son situaciones de violación de derechos de los niños y niñas, o de que la trata conlleva una pena de cárcel, sino hablar, por ejemplo, en términos de cantidad de años de prisión, ha resultado ser mucho más efectivo para movilizar y sensibilizar a este sector de la población en contra de este fenómeno. En resumen, ¿qué es lo que consideramos prioritario a la hora de hablar y desarrollar acciones estratégicas de movilización y sensibilización sobre el tema de trata? Y esto lo queremos resaltar porque a veces empezamos al revés. Necesitamos primero saber qué queremos lograr con lo que queremos transmitir. Realmente hacia dónde queremos llegar, cuál es el tipo de cambios que queremos generar y a quién queremos alcanzar con estos cambios. Como decía al inicio, es demasiado ambicioso hablar de campañas muy generales porque los públicos son distintos y los mensajes, por lo tanto, tienen que ser distintos. Teniendo claro a quién queremos alcanzar, también necesitamos tener claro qué resultados queremos obtener, qué esperamos que estas personas hagan o dejen de hacer, o qué tipo de acciones tienen que desarrollar. Por ejemplo, en relación con los más jóvenes, cómo logramos prevenir el tema de la trata con los que ya están ejemplos de diversos lugares del mundo que he mencionado. Es importante tener claro primero estos otros aspectos relacionados con las estrategias de movilización y sensibilización para poder definir los mensajes. Y como un aprendizaje particular es cómo podemos saber, cómo desarrollamos mecanismos que nos permitan realmente entender si estamos o no haciendo una diferencia en el tema de la trata, si estamos impactando con los mensajes que estamos desarrollando. Y en ese sentido, estos estudios, por ejemplo, de conocimientos, actitudes y prácticas que se desarrollen previo a los mensajes y posterior a los mensajes, pueden ser mecanismos importantes para desarrollar acciones estratégicas. De esta manera, esta es la información que queríamos compartir con ustedes. El tiempo es breve, pero dejamos y pueden ver en pantalla el contacto para preguntas, para aquellas personas que quieran compartir más información sobre lo que estamos denuncia e incidencia en políticas públicas con la finalidad de coadyuvar en la erradicación de la trata de personas. Este colectivo agrupa organizaciones de la sociedad civil y un organismo internacional como miembro honorario. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Nacheli Ramírez, representante del colectivo de Trata de México y coordinadora general de la organización Ririki Intervención Social. Nacheli es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además cuenta con un diplomado en planeación también de la UNAM y otro en gobierno local, seguridad y justicia de la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia. En la actualidad, Nacheli es integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Nacheli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. El Colectivo contra la Trata es un grupo de organizaciones, de personas, de académicos, que juntamos nuestros esfuerzos, variados ellos, para
incidir tanto en la prevención como la atención y la erradicación de la trata de personas en México. Como tú bien lo mencionabas, Vista, empezamos a trabajar desde 2007 y básicamente lo que yo vengo a compartir con ustedes es la experiencia de sensibilización y movilización desarrollada este año a partir de lo que Luis comentaba en el inicio de nuestro seminario, de la alianza Tu Voz contra la Trata, en donde la Fundación Panamericana tuvo un papel fundamental con nosotros al apoyar una serie de acciones que vamos a platicar con ustedes y compartir con ustedes el día de hoy. México es un país de origen, tránsito y destino de migración. Y como bien lo decía Victoria en la plática pasada, la migración lamentablemente hoy está ligada y es un factor de vulnerabilidad para la trata. Por lo tanto, podemos afirmar que México es un país de origen, destino y tránsito de la trata de personas. Para darse una idea, muchos de las personas y compatriotas de los que nos están oyendo ahorita transitan por este país o últimamente se quedan en este país. Se está calculando que se estima que alrededor de 200,000 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños de manera principal pasan por este país cada año. Y para darles una idea de lo que implica la vulnerabilidad y de algunas poblaciones, que es básicamente de la que nosotros tratamos, que son niñas, niños y adolescentes, solamente en el 2011 el número de niños, niñas y adolescentes no acompañados que tuvieron procesos de devolución de México hacia sus países de origen fue de 2.800. Hoy, en este año, solamente en el primer semestre, ascendía a 2.400 menores de edad no acompañados, cuya situación de vulnerabilidad es extrema. Básicamente, y ustedes lo saben, la migración en términos de la movilización vulnera y es un factor de vulnerabilidad para esta población y sobre todo para los menores de edad. Además y adicionalmente a esto, tenemos una cosa que generalmente no se conoce fuera y es un proceso de migración interna. Alrededor de 500 niños y niñas y adolescentes al menos cada año transitan sobre todo de los lugares del sur de este país hacia el norte de este país con sus familias, la mayoría de ellos, transitan hacia las regiones del norte, a las zonas agroexportadoras. Esta población es nuestra población migrante interna. Esta población migrante interna, en su mayoría de extrema pobreza y en su mayoría indígenas, también se mueven y ellos son también un grupo de alta vulnerabilidad en nuestro país para la trata y sobre todo en este caso la trata laboral. Desde hace alrededor de una década, en toda la región, incluyendo en México, se han venido desarrollando cada vez más estrategias de prevención, estrategias de atención y un llamado de atención a lo que era la trata. Si nosotros vamos a antes del año 2000, la verdad es que este tema era muy poco tratado, no era un tema de agenda de política pública, no era un tema de agenda de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esto tiene no más de 10 años y lo que hemos venido experimentando, por lo menos en México, es una creciente interés de diferentes índoles. Tenemos un proceso legislativo, tenemos un proceso de desarrollo de políticas públicas y también tenemos un proceso que está hablando de campañas y difusiones y sensibilización con el tema. Inicialmente, digamos, haciendo un primer corte, lo que podríamos afirmar es que hay muchísimas campañas que van desde anuncios, mucho usando medios masivos de comunicación, pero estas campañas en su mayoría se destinan y se dedican a trabajar lo que es la parte de visualizar el tema y visualizar la trata solamente en el sentido del delito. La trata es un delito, sí, claro que es un delito, pero la trata no nada más es un delito, la trata es un problema multifactorial y esta parte de multifactorialidad no está tomada en la mayoría de las campañas, ¿no? La otra parte es que casi en su totalidad son campañas que se dedican
a un tipo de trata, que es la trata con fines de explotación sexual. Y hay muy poca visibilidad de lo que es la trata con fines de explotación laboral, que es inmensa. Por darles y compartirles un ejemplo mexicano, de repente hace 6 meses se descubre aquí en la Ciudad de México un grupo de víctimas de trata haciendo bolsas para un centro comercial, y como que mediáticamente todo el mundo se sorprende que haya trata con fines de explotación laboral en México. Sin embargo, tenemos una tradición de años en términos, por ejemplo, de servicio doméstico al sur de nuestro país. En el estado de Chiapas, en Tapachula, en esta parte de nuestra puerta de la frontera, es casi una tradición la trata con fines de explotación laboral, por ejemplo, para el servicio doméstico, ¿no? Con personas generalmente guatemaltecas que hacen de esto hasta como una cultura, ¿no? Entonces, esta parte habla mucho de cómo estas campañas no han focalizado esta parte de trabajo de trata con fines de explotación laboral, que además hoy tiene tintes más preocupantes, porque estamos hablando también, esta trata está categorizada con lo que tú planteabas al inicio del seminario, en términos de todo lo que son los trabajos ilegales. Es decir, cada vez esto que vivimos de la cooptación, el levantamiento y todo este tipo de conceptos en términos del uso por la delincuencia organizada, con relación a migrantes y con relación a mucha gente en este país y en otros países, tiene que ver exactamente con este tipo de trata, ¿no? Entonces, y la tercera parte, y digamos la tercera característica de lo que usualmente vemos en estas campañas, es que la mayoría está dirigida a adultos, ¿no? Entonces tenemos, digamos, esta parte que dice y habla y trata de sensibilizar en torno a que las víctimas probables de trata son las mujeres jóvenes, porque exactamente con esta lógica de que se dan mayor énfasis a la explotación sexual, se invisibiliza la otra parte y digamos, los destinatarios de esta información y supuestamente la gente o la población vulnerable solamente son ellos. ¿Qué es lo que pasa, digamos, y cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido este año y en donde el colectivo a través de sus organizaciones ha venido participando? Lo primero es lo que platicaba Luis en la mañana al principio de este seminario. Uno, la importancia de las alianzas. Sí, tu voz contra la trata implica una característica especial de lo que tendrían que tener hoy por hoy todas las campañas, y tiene que ver con que tenemos que hacer alianzas, solos no podemos. Estamos hablando entonces de un proceso y de una experiencia que lo que hace y aporta es que empresarios, es decir, sector privado, medios de comunicación, organizaciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, tenemos que estar en esta lógica, y entonces es decir, una campaña que permita una intervención que trate de abarcar no nada más un mayor número de gente, sino también de tener mayor impacto, tendría que estar cruzado por esto. No se puede, no somos los llaneros solitarios, y en eso creo que hay una primera lección y una primera buena práctica que rescatar. Lo segundo tiene que ver con básicamente la participación del colectivo, y no es porque venga de ahí, sino porque creo que también es algo que, además Victoria lo decía, tiene que ver con que las cosas no se pueden quedar nada más en mensajes al auditorio en general, sino esto tiene que estar destinado y tiene que estar muy claramente enfocado a quién queremos dirigirnos. Y en este caso nosotros, y lo que aportamos desde las organizaciones del colectivo, es que estamos dirigiéndonos a niñas, niños y adolescentes, que es un sector al que pocas veces se dirige. Y lo otro, que también estamos dirigiéndonos digamos, a los diferentes abanicos de lo que implica la trata, porque hay organizaciones que tienen especialización en explotación sexual, comercial, infantil y adolescente, y habemos organizaciones como RIRITI, a la que yo pertenezco, que trabajamos trata con fines de explotación laboral. Entonces, este abanico permite abarcar mayor, digamos, la trata en una dimensión más integral y mayor. Lo otro tiene que ver con cómo esta información no se queda nada más como información y sensibilización, sino cómo logramos arrancar movilización, y es básicamente que lo que aportan las organizaciones del colectivo es la base territorial, es decir, trabajar en comunidad, trabajar con
digamos, establecen la estrategia y las estrategias y las buenas prácticas de lo que a esto derivamos. Uno tiene que ver con los 3 momentos. Es el momento de la sensibilización, de la reflexión y la concientización. Si no pasamos esos 3 momentos, llegar a la movilización es muy difícil, porque sensibilizar es tener la información. En inglés es awareness, es tener el dato, ¿no? Reflexionar es cuando nosotros nos vemos en el dato tanto como probables víctimas, pero no nada más como eso, sino también como actores sociales que tenemos y tenemos mucho que hacer contra la trata para otras personas. Y en tercero, concientizar, porque cuando tú estás concientizado lo que haces es actuar, es un cambio actitudinal. Lo otro son los elementos de la estrategia metodológica. Uno es básicamente el plantear espacios lúdicos, o sea, esto paradójicamente tiene que ser acercado, y si los temas, entre más dolorosos sean, tendrán que ser abordados exactamente con este tipo de metodologías, y lo otro estimulando mucho la creatividad y la imaginación. Por ejemplo, nosotros en nuestro cierre de este año concentramos a más de 7,000 personas en el Monumento a la Revolución, se armó un concurso de carteles, se armó un concurso de bandas para armar canciones, miles de cosas para que la gente se estuviera involucrando y movilizando. Y finalmente el plantear el hecho de que la trata también tiene que tener intervenciones en donde el punto y el foco no sea la trata. El foco es los derechos humanos y en este caso los derechos de los niños. Cuando nosotros trabajamos los derechos de los niños y vemos que la trata es una violación grave a su dignidad, a su libertad, a su desarrollo, a su vida, lo que estamos haciendo es enfocar los derechos y con eso creemos que nuestra apuesta para movilización es mayor, porque movilizamos a los niños conscientes y dándoles herramientas para poder manejar el riesgo, gestionar el riesgo, pero también a sus padres, a sus maestros, a su comunidad, para uno, que cumplan su responsabilidad de protección de estos niños, estas niñas y adolescentes, y dos, que entiendan que esto forma parte del cumplimiento y la garantía de sus derechos en su conjunto, ¿no? Entonces creo que esas serían, digamos, las primeras aportaciones de lo que tenemos, un cierre de años que como colectivo pensamos ha sido un año muy productivo, pero del cual seguimos trabajando. Esto no se acaba con una campaña, es una campaña permanente en donde lo que queremos decir no nada más es tu voz contra la trata, sino las voces de niñas y adolescentes contra la trata. Muchas gracias, Nacheli, felicidades por el trabajo del colectivo. Gracias. En el marco de la Alianza para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en México, MTV ha producido un documental con testimonios de víctimas de trata infantil en este país. A continuación tenemos un mensaje de Mario Kader-Frech, vicepresidente de Asuntos Públicos para Jacom International Media Networks de Américas, que nos va a presentar un
esta alianza tripartita para prevenir y combatir la trata en México, podemos ver la página web www.tuvozcontralatrata.org. A continuación vamos a dar lectura a las preguntas que nos envían para quienes nos acompañan en este foro a través de la web.